Seguimos, por gracia de Dios, con esta lectura del Catecismo del Concilio de Trento y vamos con el capítulo décimo, del noveno artículo. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Dos motivos por los cuales ha de explicarse con gran cuidado este artículo. Cuán grande debe ser el cuidado con que los pastores han de explicar a los fieles la verdad de este noveno artículo fácilmente se conocerá considerando principalmente dos cosas. La primera es que San Agustín, más clara y abiertamente, hablaron los profetas de la Iglesia que de Cristo, porque preveían que muchos más eran los que podían errar en este artículo que en el de la Encarnación, porque no habían de faltar hombres impíos que, a imitación de la mona que se finge hombre, profesarían ser sólo ellos católicos y afirmarían no menos sacrílega que orgullosamente que la Iglesia católica solamente residía entre ellos. Y la segunda, que si tiene uno impresa firmemente esta verdad en su alma, se librará fácilmente del peligro horrendo de la herejía, porque no cualquiera que falta contra la fe debe llamarse luego hereje, sino el que despreciando la autoridad de la Iglesia defiende con pertinacia impías opiniones, siendo pues imposible que se inficione con la peste de la herejía quien esté firme en cuanto se infeccione, con la peste de la herejía quien esté firme en cuanto se propone en este artículo para creer, cuiden los pastores con la mayor diligencia de que los fieles fortalecidos contra las astucias del enemigo con el conocimiento de este misterio perseveren en la verdad de la fe. Este artículo es consecuencia del precedente, porque después de haber demostrado que el Espíritu Santo es la fuente y dador de toda santidad, ahora confesamos que la Iglesia recibe toda su santidad de ese mismo Espíritu. ¿Qué se entiende por la palabra Iglesia? Como los latinos, habiendo tomado esta voz Iglesia de los griegos, la aplicaron después de la divulgación del Evangelio a significar cosas sagradas, en primer lugar conviene declarar su sentido. Significa, pues, la voz Iglesia convocación o llamamiento, pero después los escritores la tomaron para designar reunión o junta del pueblo. Nada importa que el pueblo que se reúne adore al verdadero Dios o a los dioses falsos, porque en los Hechos de los Apóstoles está escrito que habiendo el notario apaciguado al pueblo de Éfeso dijo, y si tenéis queja sobre otra cosa, podrá decidirse en la legítima iglesia, en cuyo lugar se llama legítima iglesia al pueblo de Éfeso dedicado a la adoración de Diana. Y no solamente los gentiles que no conocieron a Dios, mas también las reuniones de hombres malos e impíos se llaman algunas veces iglesia. Pues dice el profeta, aborrezco la iglesia de los malignos y no me sentaré en compañía de los impíos. Pero después, según costumbre de las Santas Escrituras, se aplicó esta voz iglesia para significar determinadamente la república cristiana y la congregación de los fieles, esto es, de los que son llamados por la fe a la luz de la verdad y al conocimiento de Dios, para que disipadas las tinieblas de la ignorancia y errores adoren piadosa y santamente al Dios vivo y verdadero y le sirvan de todo corazón. Y para declararlo todo en una palabra como San Agustín, la Iglesia es el pueblo fiel esparcido por todo el orbe. De los misterios que encierra la voz Iglesia. Este vocablo encierra grandes misterios, porque en el llamamiento que significa la palabra Iglesia se nos muestra la benignidad y el resplandor de la divina gracia. Y entendemos lo mucho que se diferencia a ella de las demás sociedades, porque éstas descansan solamente en la razón y prudencia de los hombres, pero aquella está fundada y apoyada sobre la sabiduría y consejo de Dios, ya que Él es quien nos llamó interiormente por inspiración del Espíritu Santo que abre y penetra en los corazones humanos y exteriormente por medio de los pastores y predicadores. Además de esto, el fin que se nos propone por esta vocación es el conocimiento y posesión de lo eterno, como claramente lo comprenderá el que advierte como el pueblo fiel, sujeto a la ley antigua, era llamado sinagoga, que quiere decir congregación. Este nombre se le impuso, dice San Agustín, porque a manera de reses, de las cuales es propio ser congregadas, esperaba solo bienes terrenos y caducos. Por lo mismo, con gran razón se llama el pueblo cristiano no sinagoga, sino iglesia, porque no contento con las cosas terrenas y temporales, únicamente aspira a las celestiales y eternas. Se declaran varios nombres con que las Santas Escrituras llaman a la Iglesia Católica. Otros muchos nombres llenos de misterios se han empleado también para dar a conocer la Iglesia Católica, porque el apóstol la llama ya casa, ya edificio de Dios. Estas cosas te escribo, dice a Timoteo, por si tardare, para que sepas cómo debes gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Se llama casa la Iglesia porque es como una familia regida por un padre de familia, y son comunes en ella todos los bienes espirituales. Llámese también rebaño de las ovejas de Cristo, cuya puerta y pastor es él mismo. Asimismo se le da el nombre de esposa de Cristo, os desposé con un varón que es Cristo, para presentaros a él como casta virgen. Dice el apóstol a los de Corinto, y el mismo a los de Éfeso,
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Y hablando del matrimonio dice, este sacramento es grande, mas yo digo que entre Cristo y la Iglesia. Finalmente se llama la Iglesia cuerpo de Cristo, como se puede ver en las cartas escritas a los de Éfeso y a los colosenses. Cada uno de esos nombres bien considerado es muy poderoso para excitar a los fieles y que se muestren en su conducta dignos de atraer sobre sí los efectos de la inmensa clemencia y bondad de Dios que los escogió para ser su pueblo. Se explican las dos partes principales en que se divide la Iglesia. Explicadas estas cosas a fin de que el pueblo entienda mejor la naturaleza, propiedades, dones y gracias de la Iglesia tan amada de Dios y por ello alabe sin cesar a la divina majestad, será necesario notar y enseñar distintamente las partes de que consta sus diferencias. La Iglesia, pues, tiene principalmente dos partes, la una se le llama triunfante y la otra militante. La triunfante es aquella resplandeciente y felicísima reunión de espíritus bienaventurados y de aquellos que, habiendo triunfado del mundo de la carne y del perversísimo demonio, libres ya y seguros de las molestias de esta vida, gozan de la bienaventuranza eterna. Mas la militante es la reunión de todos los fieles que aún viven en la tierra. Se llama militante porque milita en constante guerra contra los más crueles enemigos que son mundo, demonio y carne. La Iglesia militante y triunfante son una sola Iglesia. Mas no por eso se ha de creer que existan dos iglesias, sino que una misma, según dijimos, tiene dos partes, de las cuales la una precedió y goza ya de la patria celestial, y la otra va siguiendo cada día hasta que, llegando a unirse algún día con nuestro Salvador, descanse en eterna felicidad. En la Iglesia militante hay dos clases de hombres, buenos y malos. En la Iglesia militante hay dos clases de hombres, a saber, buenos y malos. Los malos participan también los mismos sacramentos y profesan la misma fe que los buenos, pero se diferencian de ellos en la vida y costumbres. Los buenos son aquellos que están unidos entre sí, no solamente por la profesión de una misma fe y participación en los mismos sacramentos, sino también por el espíritu de la gracia y el lazo de la caridad, de los cuales se dice, bien conoce el Señor quiénes son los suyos. Y aun los hombres pueden pensar por algunas conjeturas quiénes son los que pertenecen a este número de buenos, pero de modo ninguno lo pueden saber ciertamente. Y esta es la razón por que debemos pensar que Cristo nuestro Salvador no habló de esta parte de la Iglesia que se compone de solo justos, cuando nos remitió a la Iglesia y nos mandó que la obedeciésemos. Porque siéndonos esta parte desconocida y reservada, ¿quién podría discernir ciertamente a qué juicio se había de recurrir y a qué autoridad se debe obedecer? Consta, pues, la Iglesia de buenos y malos, como atestiguan las divinas letras, y los escritos de los santos varones, y esto está en lo que se refiere a aquello del apóstol, un cuerpo y un espíritu. La Iglesia es visible y contiene en su seno buenos y malos. Esta Iglesia es visible y se compara a una ciudad puesta sobre un monte que de todas partes se ve, porque como todos la han de obedecer, es necesario que todos la conozcan. Ni solamente contiene dentro de sí a los buenos, sino también a los malos, según enseña el Evangelio en muchas parábolas, como al recordarnos que el reino de los cielos, esto es la Iglesia militante, es semejante a la red echada en el mar. La Iglesia es visible y contiene en su seno buenos y malos. Esta Iglesia es visible, se compara a una ciudad puesta sobre un monte que todas partes se ve, porque como todos lo han de obedecer, es necesario que todos la conozcan. Ni solamente contiene dentro de sí a los buenos, sino también a los malos, según enseña el Evangelio en muchas parábolas, como al recordarnos que el reino de los cielos, esto es la Iglesia militante, es semejante a la red echada en el mar, o al campo en que sobre el grano se sembró la cizaña, o a la era en que el grano está mezclado con la paja, o a las 10 vírgenes parte fatuas, parte prudentes. Pero aún mucho antes se deja ver también la figura y semejanza de la Iglesia en el arca de Noé, en la cual no solo estaban contenidos los animales limpios, sino además los inmundos. Mas, aunque la fe católica enseña verdadera y constantemente que los buenos y los malos pertenecen a la Iglesia, con todo, según las mismas reglas de la fe, se ha de explicar a los fieles que es muy diferente la condición de unos y otros, porque los malos están en la Iglesia, así como la paja suele estar en la era mezclada con el grano, y a la manera como los miembros vivos suelen algunas veces estar con otros varios muertos, unidos al mismo tiempo. ¿Quiénes están fuera de la Iglesia militante? De lo dicho se sigue que solamente 3 clases de hombres están fuera de la Iglesia. Primeramente los gentiles, después los herejes y cismáticos y finalmente los excomulgados. Los gentiles, porque nunca estuvieron dentro de ella, ni la conocieron jamás, ni participaron de sacramento alguno en compañía del pueblo cristiano. Mas los herejes y cismáticos, porque desertaron de ella y así no pertenecen a la Iglesia, sino como los desertores al ejército que desampararon. Bien,
que no por eso se ha de negar que dejen de estar bajo la potestad de la Iglesia, la cual los llama a juicio, castiga y excomulga. Por último, los excomulgados están fuera de la Iglesia, porque arrojados por ella de su seno, no pertenecen a su comunión hasta que se enmienden. Pero no se debe dudar que todos los demás hombres, por perversos y malvados que sean, aún perseveren dentro de la Iglesia. Y esto se ha de enseñar continuamente a los fieles, para que persuadan ciertamente que si sucediera haber en la Iglesia prelados de vida desedificante, con todo están dentro de ella, y por eso nada se les quita de su autoridad. Varios significados de la palabra Iglesia. Algunas veces el nombre de Iglesia suele también significar solas sus partes, como al nombrar el apóstol de la Iglesia de Corinto, la de Galacia, la de la Odisea y la de Tesalónica. Y aún llama iglesias a las familias particulares de los fieles, porque manda saludar a la iglesia doméstica de Frisca y Áquila. Y en otro lugar dice, os saluda mucho en el Señor Áquila y Priscila con su doméstica iglesia. Y en este mismo sentido usa de esa voz escribiendo a Filemón. Otras veces el nombre de la iglesia significa sus prelados y pastores. Si no te oyere el hermano a quien corriges, dice Cristo, denúnciale a la iglesia, por cuyo nombre se designan los prelados eclesiásticos. También se llama iglesia al lugar donde se reúne el pueblo para oír la palabra de Dios y celebrar los oficios divinos. Pero en este artículo lo que significa principalmente por el nombre de iglesia es la muchedumbre de todos los fieles buenos y malos, y no solo los prelados, sino también los que deben obedecerles. La primera nota de la iglesia es ser una. Igualmente han de manifestarse a los fieles las propiedades de esta iglesia, pues por ella se puede conocer cuán grande beneficio haya recibido de Dios los que han tenido la dicha de nacer y educarse en ella. La primera nota, según el símbolo de los padres, es el ser una. Una es, dice, mi paloma, una es mi perfecta. Se llama una tan gran muchedumbre de hombres y tan extensamente esparcida por el mundo por aquellas causas que el apóstol escribe a los de Éfeso, que es uno solo nuestro Señor, una fe y uno el bautismo, y también porque es uno solo su director y gobernador, el cual en lo invisible es Cristo, a quien el Padre Eterno pasó por cabeza sobre toda la Iglesia, que es su cuerpo, y en lo visible es el que como legítimo sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, gobierna la silla de Roma. ¿Qué hemos de pensar del romano pontífice, cabeza visible de la Iglesia? Acerca de esto fue sentencia común de todos los padres que esta cabeza visible fue necesaria para establecer y conservar la unidad de la Iglesia, como lo vio y escribió clarísimamente San Jerónimo contra Joviniano, y por estas palabras: elígese uno para que, constituida la cabeza, se quite la ocasión de cisma. Y a Damaso escribe: vaya fuera la envidia, apártese la ambición de la cumbre romana. Hablo con el sucesor del pescador y el discípulo de la cruz. Yo, que a ninguno sigo por primero, sino a Cristo, me junto en comunión con vuestra beatitud, esto es, con la cátedra de Pedro. Sobre esa piedra sé que está edificada la iglesia. Cualquiera que comiere el cordero fuera de esta casa es profano, y el que no estuviere en el arca de Noé perecerá reinando el diluvio. Mucho antes había probado lo mismo San Ireneo y San Cipriano, el cual, tratando de la unidad de la iglesia, dice: habla el Señor Pedro, yo, Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre una edifica la iglesia, y aunque después de su resurrección dé a todos los apóstoles igual potestad y diga, y aunque después de su resurrección dé a todos los apóstoles igual potestad y diga, así como el Padre me envió, así envío yo a vosotros, recibid el Espíritu Santo. Con todo eso, para manifestar la unidad, dispuso con su autoridad el origen de la misma unidad, que comenzase desde uno. Opiato Milevitano dijo: no se te puede atribuir a la ignorancia, sabiendo tú que en la ciudad de Roma se dio primeramente la cátedra episcopal a Pedro, y que él la rigió como cabeza de todos los apóstoles, para que en solo él venerasen todos la unidad de la cátedra y no se apropiasen los demás apóstoles cada uno en la suya, de suerte que fuese ya cismático, ya prevaricador, el que contra la única cátedra colocase otra. Después San Basilio escribió de este modo: Pedro fue colocado por cimiento de la iglesia, porque dijo: tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo. Y oyó en retorno que él era piedra. Mas aunque era piedra, no lo era como Cristo, porque Cristo es verdaderamente piedra inmoble. Pero Pedro lo es por virtud de aquella piedra, porque Cristo Dios comunica sus dignidades a otros. Es sacerdote y hace sacerdotes, es piedra y hace a otros piedras. Y así comunica lo que le es propio a sus servidores.
Finalmente, San Ambrosio dice: grandes son los dones y beneficios de Dios para con nosotros, pues no solamente nos retornó las cosas que habían sido nuestras, mas también nos concedió las que son propias suyas, y poco después prosigue. Grande es, por cierto, la gracia y generosidad de Cristo, que comunicó a sus discípulos casi todos sus títulos. Yo soy, dice, la luz del mundo, y aun este nombre de que él se gloría dio a los discípulos casi todos sus títulos. Yo soy, dice, la luz del mundo, y aun este nombre de que él se gloría, perdonad que he repetido la frase, dio a los discípulos diciendo: vosotros sois la luz del mundo, yo soy pan vivo, y todos nosotros somos un pan. Yo soy vid verdadera, y a ti, dice, te planté cual la más fértil y verdadera vid. Piedra es Cristo, pues bebían de la espiritual piedra que los seguía, y esta piedra era Cristo. Y no negó aún la gracia de este nombre a su discípulo, sino le concedió que también él fuese Pedro, por la sólida constancia y firmeza de piedra que mostró en su fe. La Iglesia necesita de cabeza visible. Si alguno objetara que la Iglesia contenta con una cabeza y esposo que es Jesucristo, no desea ni necesita otra cabeza, pronta está la respuesta, porque a la manera que Cristo Señor, siendo no solamente autor, sino también íntimo ministro de todos los sacramentos, porque Él es quien bautiza y Él el que absuelve, y no obstante eso instituyó a los hombres por ministros externos de todos ellos. Del mismo modo, aunque Él gobierna por íntimo espíritu la Iglesia, puso con todo al hombre por vicario y ministro de su potestad sobre toda ella. Porque como la Iglesia visible necesita de cabeza visible, de tal modo colocó nuestro Salvador a Pedro por cabeza y pastor de todo género de fieles, cuando en los términos más absolutos le encargó apacentase sus ovejas, que determinó que quien les sucediera tuviese perfectamente la misma potestad de regir y gobernar a toda la Iglesia.